Bendiciones, bendiciones a todos, bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida, sección Enseñanza Bíblica Profunda. Hoy vamos a estar interpretando el versículo de Mateo 12 del 1 al 8. Vamos a estar viendo qué realmente nos está diciendo Cristo, ¿no? Cuando Él dice estas palabras llamativas que dice el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa realmente esa frase, esa palabra que dijo Cristo? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes, déjame que te pase el número de la radio para que te puedas comunicar. El número de la radio es 11 62 13 55 30. Te lo repito más lento para que lo puedas anotar, llegar a anotarlo. Es 11 62 13 55 30. También puedes ver los contenidos de los programas que hacemos, tanto de sección de falsas enseñanzas y falsos profetas, sección enseñanza bíblica básica, como esta de que es profunda. ¿Sí? Vas a poder buscar eso por Facebook también, lo puedes encontrar buscando el canal de Facebook que se llama MEB Exhortar. ¿Sí? La M de ministerio, la E de esperanza y la B corta de vida, acompañado de la palabra exhortar. Así que te dejo ahí también, te puedes suscribir para que te lleguen los nuevos videos, los nuevos programas que hacemos. Yo te voy a dejar una imagen de un celular que se aparece en pantalla, donde te va a decir cómo realmente te puedes suscribir, cómo le puedes dar me gusta y cómo poder activar las campanitas de notificaciones, ¿sí? Así que te dejo ahí la imagen. Y bueno, vamos a empezar con este programa donde vamos a estar descubriendo el significado de la palabra el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿sí? Vamos a comenzar. Te voy a poner la pantalla, el power, para que vos puedas seguir y puedas realmente descubrir, ¿sí?, esta revelación que el Padre me ha permitido aprender y que te la quiero compartir el día de hoy. Tenemos la primera pantalla que dice así: ¿qué quiere decir el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Esta revelación, esta interpretación que llegué a entender, la pude llegar a entender a través del libro de Mateo en hebreo de Shem Tov. Esta revelación la pude llegar a ver ahí, por eso que dice la revelación del Mateo hebreo, ¿sí? Este dicho de Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, o algunas versiones dicen el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo puedes encontrar en Mateo 12 del 1 al 8. Este es el texto que vamos a estar examinando hoy y dándole una sana interpretación, ¿sí? Vamos a meternos en el primer siglo, como siempre hacemos con este programa. Lo metemos en el pensamiento del primer siglo, en la cultura del primer siglo, porque no se puede estudiar la Biblia sin saber el contexto cultural, el contexto económico, el contexto religioso, etc. No se puede aprender la Biblia así. Tenés que irte al primer siglo para entender las ideas, los pensamientos, los modismos que había en el primer siglo con respecto a ciertas frases, ciertas palabras, los hebraísmos, etc. Así que podemos empezar. Sí, vamos a empezar con la primera pantalla que dice así: Mateo griego. Para aquel que no entiende cómo es de Mateo griego y Mateo en hebreo, ahora lo vas a estar entendiendo un poco mejor. Lo que te puedo explicar un poco es que el Nuevo Testamento, los manuscritos más antiguos fueron escritos en griego, por tanto el Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo Testamento está en hebreo, ¿sí? En hebreo hay algunas partes en arameo. Pero vamos a leer Mateo en la traducción griega, que dice así en Mateo 11 del 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Esto es, cuando hacían sacrificios, ¿sí?, a realizar los sacrificios. Y dice la escritura: y son sin culpa. Vamos a ver el primer texto clave. Acá tenemos el primer texto clave. La gran mayoría lo entiende de la siguiente manera. El verso 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esto comúnmente se entiende que cuando Cristo dijo hay uno mayor que el templo aquí, se estaba refiriendo al mismo. Por tanto, lo vas a ver entre corchete el Mesías. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
es decir, el Mesías. Hay un comentario que dice, este texto puede tener diversas maneras de traducción en el griego, pero la gran mayoría lo traduce de esa forma. Después el verso 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los inocentes en este caso son los discípulos, con el segundo texto clave que dice, siguiendo el contexto ya concedido, prosiguen de la siguiente manera, ¿sí? Ya sabiendo que el texto 6 decía, el verso 6 decía, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, es decir, soy yo el Mesías. Después dice el verso 8, porque el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Para muchos es el Mesías. Vamos a estar viendo a través de la palabra, a través de la cultura judía, a través del contexto cultural, contexto histórico, que realmente no es el Mesías, el Señor del día de reposo. Esta frase no significa al Mesías, no hace hincapié al Mesías. Sé que la palabra Hijo del Hombre hace mucha énfasis al Mesías en algunos textos, pero no en todos los casos es así. Hay casos que no. Hay casos que esta frase no significa al Mesías, sino que significa a otra cosa. La vamos a estar viendo en este estudio y no te va a quedar ninguna duda cuando finalicemos este programa. Vamos a continuar. Leve explicación de Mateo Hebreo del tratado de Eben Bohan de Shen-Tov. Para muchos ya saben un poco, el que vieron el programa anterior que estuvimos haciendo sobre un falso maestro, estuvimos explicando qué de importancia tiene, ¿no? el Mateo Hebreo, si realmente tiene autoridad o no tiene autoridad. Pero te lo vuelvo a leer acá, todo aquel que no vio ese programa, te lo leo acá. Te hago una leve explicación del Mateo Hebreo que se ha descubierto, ¿no? Dice así, el Evangelio de Mateo en hebreo de Shen-Tov es la versión hebrea más antigua que existe del Evangelio de Mateo. Se incluyó en la obra del siglo XIV, Eben Bohan, que significa, esta palabra significa la piedra de toque. Dice, Shen-Tov no es el autor, sino el copista de este manuscrito, que es una copia del que se cree que fue el texto original de Mateo Hebreo. Este rabino, Shen-Tov, copió un manuscrito de Mateo en hebreo. Ese manuscrito de Mateo en hebreo es una copia del que fue originalmente el Mateo Hebreo. Ahora, ¿dónde consiguió Shen-Tov este manuscrito? No se sabe de dónde lo consiguió, pero hay muchas evidencias claras que demuestran que el texto es muy antiguo. Hay una persona que se dedica al estudio de las palabras en hebreo, que es hebraísta, es estadounidense. Dice que él argumenta que el Mateo de Shen-Tov procede de un texto hebreo muy anterior que fue traducido posteriormente al griego y en otras lenguas. El Mateo griego que hoy tenemos, que es muy antiguo, este hebraísta dice que el texto de Mateo griego que tenemos, primeramente estuvo en hebreo. Del texto hebreo se tradujo al griego y ese es el texto que tenemos hoy, pero el original fue escrito en hebreo. Eso es lo que supone este maestro hebraísta, que el texto original de Mateo fue escrito en hebreo, que de este texto en hebreo sale el texto que copió Shen-Tov, encontró una copia de ese texto hebreo, una copia, y él lo copió, pero también sacaron del texto hebreo copias griegas. Después tú puedes buscar más información sobre la importancia y el nivel de autoridad que tiene el texto de Mateo en hebreo de Shen-Tov. Lo puedes investigar tú por tu parte. Vamos a ver qué tenemos con el texto de Mateo hebreo. Vamos a ver, dice así. Por aquel tiempo Jesús atravesaba unos trigales en el día de reposo. Sus seguidores tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas, a desgranarlas entre las manos y a comérselas. Fíjese que está la palabra desgranarla. Esta palabra sale directamente de Lucas 6.1. Ahí lo puedes encontrar, la palabra desgranarla. Pero en el Mateo griego no figura esta palabra, desgranarla. Dice que solamente la arrancaban con sus manos y se la comían. Pero acá en el texto de Mateo hebreo hay una palabra más que dice desgranarla, y esto concuerda con Lucas 6.1. El verso 2 dice: cuando lo vieron los fariseos dijeron a Jesús, tus seguidores están haciendo algo que no está permitido hacer en el día de reposo. Ahí vemos el versículo de Lucas 6.1, dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. La misma palabra, solamente que dice restregándolas y el otro dice desgranarla, pero es lo mismo.
¿Sí? De ahí sale la palabra de Mateo hebreo, de Lucas. Ahora, esa práctica que estaban haciendo los apóstoles era ilícita hacerla en el día de reposo, porque se supone que tenías el viernes para hacer ese trabajo, para tener comida, ¿sí? No se hacía eso en el día de reposo, eso era trabajo, no se trabajaba en el día de reposo. Entonces, por lo cual los fariseos dicen, tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si tenían razón, los apóstoles estaban quebrantando el día de reposo, Cristo estaba quebrantando el día de reposo, eso es verdad. La ley enseñaba que uno no tenía que hacer eso. Pero vamos a ver cuál es el motivo de Cristo. Porque Cristo obviamente fue sin manchas, dice la Escritura, no cometió pecado alguno. ¿Y qué es pecado? Pecado es infringir la ley. Entonces, si Cristo estuvo quebrantando el día de reposo por gusto propio, se habría encontrado un pecado entonces en el Mesías. Pero vamos a ver por qué motivo él estaba haciendo esto y sobre qué él se defendía del hecho que estaba haciendo. ¿Qué usaba él? ¿Qué decía? ¿Cómo interpretaba él el tema del día de reposo? Vamos a continuar con la siguiente pantalla que dice así. Jesús responde a esta acusación y le pone el primer ejemplo. Le dice, Jesús les respondió, ¿no han leído lo que hizo David en la casa de Dios cuando tuvo hambre él y sus hombres? Comieron de los panes de la proposición, lo cual no les es lícito comer excepto a los sacerdotes. Jesús pone un ejemplo de cómo hay momentos que Dios permite un quebrantamiento de sus mandamientos, como en el caso de los panes de la proposición, que Dios permitió que se quebrante. Estos panes eran solamente para los sacerdotes, lo puedes encontrar en Levíticos 24 del 7 al 9, y Dios permite que se quebrante este mandamiento de los panes de la proposición ante un caso de necesidad del hombre. En este caso era David y sus soldados. Esto lo puedes encontrar en 1 Samuel 21 del 1 al 6, y ustedes pueden ver claramente cómo en casos de fuerza mayor se flexiona el mandamiento a favor del ser humano. Jesús pone este ejemplo primeramente y después pasa al ejemplo del día de reposo, porque se trataba del día de reposo, ¿no? Después pasa al siguiente ejemplo, dice, tampoco han leído en la ley que los sacerdotes en el templo a veces profanan los días de reposo, pero siempre lo profanan no, sino a veces los profanan. No es que buscan la forma de profanarlo siempre, sino que hay momentos que ellos tienen que profanarlos porque tienen que hacer los sacrificios en el templo. Pero dice que cuando ellos profanan el mandamiento del día de reposo, son sin culpa. Totalmente, no tienen culpa. Esto lo puedes encontrar en Números 28 del 9 al 10. Vamos a seguir viendo para poder entender si en verdad Cristo estaba quebrantando el día de reposo y se merecía culpa, tanto él como sus apóstoles, o realmente lo que ellos estaban haciendo era permitido hacer en el día de reposo. Esto es lo que vamos a estar descubriendo. Como había dicho, acá tenemos el versículo, los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa, lo está en Números 28 del 9 al 10, dice más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Vemos que se tenían que trabajar ellos en el día de reposo, pero eran sin culpa por haber hecho esto. Ahora Jesús, ¿por qué usa estos ejemplos? Pone el ejemplo de David y pone el ejemplo de los sacerdotes en el templo. El ejemplo de David no corresponde al día de reposo, corresponde a los panes de la proposición. Pero Cristo está mostrando cómo el mandamiento a veces es flexible ante la necesidad del hombre. Pero después sí pone un ejemplo que corresponde al día de reposo. Pero en este caso era permitido hacerlo en el templo. Y no había culpa por trabajar en el templo. Jesús estaba en el campo, con los apóstoles en un campo de trigo. Entonces vemos ahí que pareciera que el ejemplo no encaja. Pero vamos a ver cómo realmente esto estaba siendo sentido en el primer siglo. Vamos a continuar. Vamos a ir con el primer texto clave. Es el verso 6. En el verso 6 de Mateo griego decía así, vamos a buscarlo rápidamente. Decía, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y esto se interpreta que era el Mesías. Pero en el Mateo hebreo dice algo totalmente distinto. Fíjense que dice así, ciertamente yo les digo que el templo es mayor que él. Que el día de reposo. Viene hablando del día de reposo. Cristo dijo que trabajar en el templo es más importante que guardar el día de reposo. Por eso que se profanaba y los sacerdotes eran sin culpa, porque era más importante el templo que el día de reposo. Por lo cual el texto de Mateo hebreo en el verso 6 tiene mucho sentido en la forma que está escrito, que dice así, ciertamente yo les digo que el templo
es mayor que el día de reposo. Lo que está entre corchetes, esto lo puse yo, pero está hablando del día de reposo, por eso que lo coloco ahí. El texto textualmente en el Mateo hebreo dice así: ciertamente yo les digo que el templo es mayor que él. Y teniendo el contexto en mente, obviamente es mayor que el día de reposo. Tiene mucho más sentido que lo que está diciendo el Mateo griego. Vamos a seguir viendo qué más tenemos con respecto a este tema, que ahora tiene mucho más sentido en el Mateo hebreo. Vamos a ir al pensamiento del primer siglo y lo vamos a ir al Talmud. Vamos a dar una leve explicación de lo que es el Talmud para aquel que no conoce. Dice, leve explicación del Talmud judío. Dice, en el Talmud judío se registran comentarios de rabinos. En estos libros se comentan diferentes mandamientos de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Se registran comentarios de diferentes rabinos con diferentes mandamientos. En el Talmud se registran comentarios de rabinos acerca del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley o la Torá, la Torá en el hebreo. Las opiniones de estos rabinos se registran desde el 200 o 250 antes de Cristo. Por eso que es mucho más antiguo, y está hablando del contexto de Cristo. Cuando Cristo nace ya estaban todas estas interpretaciones o comentarios de los rabinos con respecto a ciertos mandamientos. Y lo que nosotros debemos saber, qué comentarios había con respecto al día de reposo. Porque ya había comentarios, ya había ideas concedidas en aquel tiempo. Entonces Cristo obviamente sabía esas opiniones rabínicas con respecto a interpretaciones de la ley de Dios, que en algunos casos eran acertadas y en otros casos no eran acertadas. Habíamos hecho un programa sobre el divorcio donde veamos que un rabino comenta con respecto al mandamiento de Deuteronomio 24.1 sobre el divorcio, y él dice que solamente era lícito divorciarse por causa de fornicación. Este rabino era Shammai, y después había otro rabino que se llamaba Hillel, que enseñaba que uno se podía divorciar por cualquier motivo, y era uno de los motivos que él ponía, era que si la esposa se pasaba de sal en el plato del marido, eso era motivo de divorcio, el marido la podía dejar por eso mínimo. Entonces vemos que había rabinos que interpretaban bien el mandamiento, porque este rabino Shammai dice exactamente lo que Cristo dijo. Cristo se apoya en Shammai y realmente dice lo mismo. Quiere decir que Shammai le había dado una interpretación correcta al mandamiento del divorcio. Pero había otros rabinos que interpretaban mal, muy extremamente, esos mandamientos y estaban incorrectos. Ahora vamos a ver qué interpretaciones había sobre el día de reposo. Había interpretaciones extremas y había interpretaciones que no eran extremas. Ahora vamos a ver eso. Antes te quiero terminar de leer esta parte que dice: todos estos rabinos que interpretaban los mandamientos de la Torá, de la ley, no tenían ninguna intención de abrogar la ley o sus mandamientos, o crear otra ley con otros mandamientos. Solo daban sus interpretaciones a la ley, las cuales ellos creían más correctas. Le hago una pregunta a la audiencia y les digo lo siguiente: ¿ustedes qué creen de lo que estos rabinos decían con respecto a los mandamientos? Les voy a poner el ejemplo de Shammai con el tema del divorcio. ¿Shammai era guardador de la ley? Obviamente que sí. Shammai le daba esa interpretación en la ley, pero él guardaba la ley. De ninguna manera él estaba a favor de que la ley sea eliminada. Ahora, Hillel interpretaba que el divorcio se podía hacer por cualquier motivo. ¿Era guardador de la ley? Sí, de ninguna manera él quería crear otra ley, pero le daba esa interpretación de la ley, a ese mandamiento del divorcio, que era por cualquier motivo para él. Pero para Shammai era solamente por causa de fornicación. Ahora vamos a poner a Cristo. Cristo ¿era seguidor de la ley? Y ahí saltan muchos diciendo: no, Cristo vino a abolir la ley. Cristo vino a crear una ley nueva. Vino a poner otros mandamientos. Pero al decir esto, de que Cristo vino a poner otros mandamientos simplemente porque él dijo: mas yo os digo que solamente por causa de fornicación te podés divorciar, entonces estamos diciendo que también Shammai creó un mandamiento nuevo, y que Shammai no era seguidor de la ley. Pero era obvio que Shammai era rabino y era seguidor de la ley. Cristo simplemente está dando una interpretación a la ley y no está eliminando la ley, no está creando ningún mandamiento nuevo. Está diciendo cómo realmente se interpreta el mandamiento, tal cual como lo hizo Shammai. No es que Cristo vino a crear un nuevo mandamiento en ese momento, vino a eliminar el mandamiento del divorcio y creó otro mandamiento. Para nada, el mandamiento siempre fue el mismo. Jesús solamente interpretó, comentó el mandamiento de Deuteronomio 24.1, lo comentó correctamente, tal cual como lo hizo Shammai. Eso es lo que quiero que sepan, que es absurdo creer que Cristo
Cuando cada vez que él dice, más yo os digo, que se dijo en la antigüedad ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, es absurdo creer que Cristo al decir eso creó un mandamiento diferente al mandamiento que ya existía. Simplemente Cristo estaba comentando el mandamiento y le estaba dando la verdadera interpretación del texto al mandamiento, ¿no? Estaba revelando el espíritu del mandamiento. Pero vamos a seguir. Ya que sabemos que el Talmud es un libro antiguo y que te puede dar mucha información del contexto cultural y histórico de Cristo, vamos a leer qué comentarios había con respecto al día de reposo, cómo ellos interpretaban que se debería guardar, qué se debería hacer y qué no se debería hacer. Dice, el servicio al templo anula el día de reposo. ¿Cuánto más ayudar a una persona? Como vemos, Cristo había dicho, el templo es mayor que el día de reposo, ¿sí? En el hebreo, en el Mateo hebreo. Jesús está diciendo a través del ejemplo que puso de los sacerdotes, que los sacerdotes profanan el día de reposo en el templo y son sin culpa. ¿De dónde saca Cristo estas ideas de que se podía hacer eso? Quizá alguno dice, no, Cristo era Dios y él sabía misterios. No, esto ya estaba comentado. Ya se daba por hecho de que había rabinos que interpretaban exactamente esto. Y no eran rabinos que estaban en contra del día de reposo para nada. Eran rabinos guardadores de la ley y guardadores del día de reposo. Pero lo guardaban de una forma diferente a otros rabinos. Creían otra cosa. Había motivos para ellos por el cual se podía anular el día de reposo. Más para otros no. Para otros era totalmente extremo. Que no había ningún motivo para poder anular. El día de reposo estaba muy elevado en nivel de jerarquía y que no se podía quebrantar por nada del mundo. Pero había rabinos que sí, decían que sí, y Cristo era uno de esos rabinos que él también decía que se podía anular el día de reposo por cosas más importantes. Y Cristo dice que el templo es más importante que el día de reposo. Y lo puso a través de un ejemplo, ¿no? De números. Que los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y eran sin culpa. Vamos a ver que en el Talmud se registra exactamente lo mismo. El mismo pensamiento, la misma interpretación. Fíjate que dice así en el Talmud de Babilonia, Yomá 85b. Dice así, 85b. Antes de leerlo te explico un poquito de qué viene hablando. Viene hablando de que resulta que había un caso de una persona inocente que fue juzgada en juicio y lo iban a matar por pruebas falsas. Y dice que si el sacerdote en el templo tiene pruebas para poder salvar esa vida, para que no la maten, el sacerdote, aunque sea día de reposo, aunque esté trabajando en el templo, él podía interrumpir eso e ir a ayudar a esa persona que había sido juzgada injustamente y que iba a ser próxima a ser apedreado. Fíjese que dice así: si el sacerdote puede atestiguar por esta persona inocente la inocencia de uno que está sentenciado a muerte, uno lo quita incluso de encima de mi altar. Está trabajando en el templo sacerdote y uno lo puede quitar incluso del servicio del templo. Dice, incluso mientras está sacrificando una ofrenda. Así como este sacerdote, sobre el cual no se sabe con certeza si sus palabras de testimonio tienen sustancia o si sus palabras tienen sustancia, es sacado del servicio del templo para salvar una vida. Después dice el texto: si el servicio del templo anula el día de reposo, así también salvar una vida anula el día de reposo. Vemos que está tal cual como Cristo lo dijo. El templo anula el día de reposo. Después dice, en el Talmud dice, así también salvar una vida anula el día de reposo. Vemos claramente un nivel de jerarquía del mandamiento. Tenemos el templo por número 1, después tenemos la santidad del día de reposo por número 2, en nivel de importancia. Es más importante servir en el templo que guardar el día de reposo. Eso hacían los sacerdotes. Ellos consideraban que era más importante hacer, cuando se contraponen los mandamientos unos con otros, tú tienes que saber cuál es más sabio, cuál es más importante de guardar. Y esto también se ve en las leyes de todos los países, ¿sí? Hay momentos donde se contraponen las leyes, donde a uno se le permite defenderse, incluso hasta matar en defensa propia, cuando hay leyes de que no está permitido matar. Pero ante momentos de extrema necesidad se permite quebrantar esa ley para poder llegar a matar al ladrón o a la persona que te quiere hacer un daño a ti o a tu familia. Lo mismo vemos acá, que se presenta algo más importante que guardar el día de reposo, que es el servicio al templo, y por eso se permite anular el día de reposo, y son sin culpa, tal cual como Cristo lo dijo. Ahora vamos a ver qué otro pensamiento había en el primer siglo con respecto a quebrantar el día de reposo y no tener culpa alguna. Antes vamos a ver
un caso donde Cristo envía a sus discípulos a hacer obras de bien, que dice enviados para hacer obras de bien. Esto está en Mateo 10, en el mismo libro, pero un poco más arriba, en el Mateo 10. Nosotros estamos estudiando Mateo 12, pero en el Mateo 10 dice que pasó esto, para que entiendan el contexto de cómo venía la historia. ¿De dónde venían los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Venían de dormir? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando agarraban las espigas del campo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo siguiente. Fíjense que Mateo 10, del 5 al 8 dice: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Venían de hacer trabajos de bien, obras de bien los apóstoles. ¿Y qué dice el Talmud con respecto de que si uno tiene que hacer obras de bien en el día de reposo? Vamos a leerlo. Tenemos el título que dice: los enviados para hacer obras de bien pueden anular el día de reposo. Tenemos que los que están trabajando en el templo pueden anular el día de reposo, son sin culpa. Y ahora tenemos que los que están haciendo obras de bien también lo pueden anular y son sin culpa. Eso está en Bamidbar Rabá 16. Dice así: una enseñanza legal. ¿Está permitido zarpar en el gran mar, es decir, el Mediterráneo, 3 días antes del sábado? Es una pregunta. Y los rabinos responden: nuestros maestros enseñaron, uno no zarpa en un barco en el gran mar 3 días antes del día de reposo cuando quiere ir al lugar lejano. Sin embargo, si uno desea zarpar de Tiro nacido, por ejemplo, está permitido hacerlo incluso en la víspera del día de reposo, porque es un hecho conocido que uno puede ir allí mientras todavía es de día. Ahora bien, estas palabras se refieren a gente con libertad de acción. Después dice: pero en el caso de agentes para cumplir un mandamiento, es decir, para hacer una obra de bien, está permitido que tal persona se haga a la mar el día que quiera. ¿Por qué? Porque es un agente para cumplir un mandamiento. Y un agente para cumplir un mandamiento anula el día de reposo. Y así encuentras, con referencia a la Sukkah, que han enseñado los agentes para llevar a cabo un deber religioso, están exentos de los requisitos de la Sukkah. Lo que nos importa a nosotros es que había ya un pensamiento, comentarios en el primer siglo, que enseñaban que estaba bien hacer obras de bien en el día de reposo y que uno no estaba quebrantando el mandamiento a propósito o para tener una consecuencia por hacerlo, sino que era sin culpa ese quebrantamiento. También con el tema del templo. Ahora vamos a ver el nivel de importancia para que ustedes vean cómo hasta ahora tenemos la imagen. El número 1, tenemos la supervivencia del ser humano. Eso está como más importante, lo habíamos visto en el Talmud, que salvar una vida era más importante que hacer los sacrificios en el templo, como en el caso que puso en el Talmud el ejemplo del sacerdote que podía atestiguar la inocencia de este hombre. Dice que se fue del servicio, estaba en pleno sacrificio para salvar una vida. Después de esto decía que si se podía anular el día de reposo por el trabajo en el templo, cuanto más salvar una vida. Entonces vemos en primer lugar la supervivencia del ser humano. Eso está en primer lugar en el nivel de jerarquía. Para aquel que no entiende esto, ¿cómo que nivel de jerarquía? Yo pensé que los mandamientos eran todos iguales. Los mandamientos no son todos iguales, hay un nivel de importancia en cada uno de ellos. Y eso es lo que estamos viendo en este estudio. El apóstol Pablo también puso un ejemplo en una oportunidad que dijo que la profecía, el hablar palabras con entendimiento, era más importante que el don de lenguas. Entonces vemos un nivel de importancia ahí. Y después vemos también que la misericordia es más importante que los sacrificios. Vemos niveles de importancia en los mandamientos. Entonces volvamos acá a la pantalla y tenemos la supervivencia humana es más importante que el día de reposo. Y también hacer obras de bien, acabamos de ver que también era más importante que guardar la santidad del día de reposo. En segundo lugar, tenemos la santidad del templo con sus sacrificios. Y en tercer lugar, la santidad del día de reposo. Así es el nivel de importancia del mandamiento del día de reposo. Tenemos ayudar a la gente, hacer obras de bien, el templo y por último el día de reposo. Por eso si tú estás guardando el día de reposo y se presenta una necesidad para ayudar a una persona, tú tienes que interrumpir el día de reposo, porque si no estás poniendo como más importante el día de reposo cuando le es la ayuda a la gente.
¿Se entiende? Vemos también en las Escrituras, en Juan 7, 19 al 14, cómo los fariseos consideraban que la circuncisión era más importante que el día de reposo. Fíjese que dice así, dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondiendo la multitud y dijo: ¿Demonio tiene? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, los fariseos consideraban la circuncisión como más importante que la santidad del día de reposo. Cristo después dice: ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Si ustedes, por una parte del cuerpo humano, que es el prepucio, por esa parte ustedes ven importante, tan importante que consideran que se puede profanar el día de reposo por esa parte del cuerpo, Cristo dice: ¿cuánto más por todo el cuerpo? Porque yo sané completamente. Yo me preocupé por todo el cuerpo humano, no simplemente por una parte como ustedes se preocupan. Y ustedes me acusan a mí de que yo quebranto el día de reposo a propósito. Cristo no lo quebrantaba en absoluto. Cristo solamente ponía el nivel de importancia. Obviamente, cuando Cristo no tenía necesidades como sanar a una persona, Él lo guardaba el día de reposo. Dice la Escritura que iba a la sinagoga y guardaba el día de reposo. En cada Shabbat iba y compartía la ley con su gente. O sea, no siempre Cristo andaba haciendo trabajos de bien, no siempre quebrantaba el día de reposo, sino que había momentos de que Él los guardaba. Recuerden que el texto de Mateo Hebreo decía: a veces, que los sacerdotes a veces profanan el día de reposo en el templo y son sin culpa, a veces, no siempre. El versículo termina de la siguiente manera. Cristo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ustedes me están juzgando pensando lo peor de mí, de que yo quebranto el día de reposo, que yo lo dejo invalidado. Pero yo no lo estoy dejando invalidado porque yo quiero. Lo estoy dejando invalidado porque hay un motivo más importante por delante. Pero ellos eran de juzgar rápido, según lo que ellos veían. Ni siquiera le preguntaban a Cristo: Cristo, ¿por qué te veo haciendo esto en el día de reposo? Y porque hay una necesidad más grande. Cristo le había explicado, pero ellos eran rápidos para acusar. Y esto mismo lo vemos en el Talmud. También se registra esto mismo en el Talmud, que está en Bamidbar, Rabá 16. Dice: Rabí Elazar ben Azarya respondió y dijo: así como el mandamiento de la circuncisión, que considera solo uno de los 248 miembros del cuerpo, anula el día de reposo, así también, salvando todo el cuerpo, que está completamente involucrado en los mandamientos, anula el día de reposo. Esto es lo que Cristo estaba haciendo. Cristo veía más importante aún que estaba permitido quebrantar el día de reposo por la necesidad humana, ya que incluía todos los miembros. Si un miembro solo era motivo para anular el día de reposo, cuanto más todos los miembros. Ahí vemos el nivel de importancia con respecto a esto de quebrantar el día de reposo por la circuncisión, y vemos la supervivencia del ser humano por delante otra vez, hacer obras de bien por delante también. Después tenemos en el puesto número 2 la circuncisión, y por último la santidad del día de reposo. Vemos que siempre el día de reposo está como más atrás. En el caso que no haya circuncisión, que no haya riesgo humano, que no haya obras de bien, tendrías que guardar el día de reposo. Ahora volvamos a Mateo Hebreo y sigamos leyendo, ya que tenemos un claro panorama, conociendo ya el primer siglo, que Cristo no estaba quebrantando el día de reposo a propósito. No era porque Él no quería guardarlo, sino porque era más importante la necesidad de los apóstoles, que estaban pasando hambre. Era más importante que el día de reposo. Obviamente, después de saciarse, lo guardaban el día de reposo. Ahora vamos al verso 7. Dice: si supieran qué significa lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, no hubieran condenado a los hombres inocentes. Estos son los seguidores de Cristo, los apóstoles. Esto lo puedes encontrar en Oseas 6:6, que dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento verdadero de Dios, saber qué realmente quiere Dios con los mandamientos, saber qué realmente significa el día de reposo y cómo realmente se guarda. Eso es lo que era más importante que los sacrificios. Conocer a Dios, el pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios, el espíritu del mandamiento. Ahora vamos al versículo, el segundo versículo clave, que en el Mateo griego se interpretaba de la siguiente manera. Vamos a volver rápidamente.
que decía, porque el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, es Señor del día de reposo. Pero en el Mateo hebreo, ya que sabemos que viene hablando del nivel de importancia en el mandamiento, que más importante era el ser humano siempre más importante que el día de reposo, en el Mateo hebreo se puede traducir, y también en el griego, se puede traducir el Hijo del Hombre como ser humano, y no como el Mesías. Si lo traducimos como el Mesías carece de sentido con el contexto. Pero ya conociendo el contexto, conociendo lo que realmente se estaba tratando, que el hombre estaba como encima del día de reposo, el hombre estaba encima, es decir, la necesidad del hombre estaba encima del día de reposo, también del templo y también de la circuncisión, el versículo 8 se debería interpretar de la siguiente manera. Dice así, porque el ser humano está por encima, el ser humano es Señor del día de reposo. El ser humano en extrema necesidad es más importante que el mandamiento de guardar el día de reposo, que la santidad del día de reposo. Él está encima del mandamiento ese, en casos que esté pasando necesidad. Así se debe interpretar el texto. Ahora, te voy a demostrar que la palabra el Hijo del Hombre no siempre significa el Mesías, ¿sí? No siempre atribuye al Mesías, sino que también atribuye al ser humano la frase el Hijo del Hombre. Y te lo voy a demostrar con varios versículos. Dice, la frase el Hijo del Hombre no siempre es un título mesiánico. En Isaías 51:12 dice así, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre, es decir, el ser humano que es como heno? No está hablando del Mesías, está hablando del ser humano. Vamos con un versículo más clave. Ezequiel 4:1 dice, tú, hijo de hombre, le está diciendo al ser humano, tú ser humano, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre la ciudad de Jerusalén. En Daniel 8:17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. No le está diciendo entiende Mesías, no, le está diciendo entiende, hijo de hombre, porque la visión es para tiempos del fin. En Salmos 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Otra vez haciendo referencia al ser humano. Después tenemos en Marcos 2, 27, 28. Pero antes te quiero decir que hay muchos otros versículos más que hablan de lo mismo. Hijo de hombre, haciendo referencia al ser humano y no al Mesías. Y en Marcos 2, 27 y 28 dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es la misma historia de Mateo, pero en Marcos. Pero el Marcos explica un poco más el contexto, que dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, el día de reposo juega a favor del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Está hablando del hombre, del ser humano. Y después dice, el 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre, está hablando del hombre. El contexto viene hablando del hombre, no del Mesías. Por tanto, cuando dice, por tanto, el Hijo del Hombre, se está refiriendo al hombre, el ser humano, que está hablando el verso 27. ¿Sí? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y el verso 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El ser humano, en necesidad extrema, está encima del día de reposo. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora te quiero compartir estas mismas palabras que Cristo dijo en el verso 27 de Marcos 2. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esas palabras eran muy comunes en los tiempos de Cristo. Estaba en el Talmud. Lo había dicho un rabino y dice lo siguiente en el Talmud de Babilonia, Yomá 85b, dice, el rabino Jonatán ben Yosef del siglo 7 dice que se afirma, porque es sagrado para ti. Cita el versículo de Éxodo 31:14 y él interpreta de la siguiente manera, dice, esto implica que el día de reposo está en tus manos y no te lo entregan para morir a causa del día de reposo. Exactamente lo que Cristo está diciendo, pero con unas palabras cambiadas, pero es exactamente lo mismo. El rabino Jonatán interpretaba de esa forma el día de reposo, que no fue creado el día de reposo para destruirte,
que si hay una necesidad que corre riesgo tu vida, el día de reposo no te va a obligar a que padezcas. El día de reposo te permite que vos soluciones ese problema, que es más importante que guardar el día de reposo, y que después sigas guardándolo. No te fue dado para que te mate el día de reposo. Lo mismo decía Cristo, era una interpretación de la época. Si este rabino Jonatán de ninguna manera él quería abolir el día de reposo, sino que le interpretaba de esa forma el día de reposo. Más había otros rabinos que interpretaban extremadamente esto, ¿sí? A tal punto que ellos decían, no, si hay un enfermo, no se puede quebrantar el día de reposo. Es más importante guardar el día de reposo que ayudar al ser humano. Había rabinos que interpretaban así. Ahora te comparto unos versículos más antes de finalizar. Dice, la sana interpretación de Jesús, dice así en Mateo 12, del 9 al 14, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Para nosotros, que ya estamos estudiando ese tema, le diríamos, claro que es lícito, porque el ser humano está en primer lugar, la necesidad humana en primer lugar, las obras de bien la podemos poner en el mismo lugar, en el primer lugar. Después tenemos el templo como más importante, y después tenemos el día de reposo, por último. Entonces, es lícito sanar en el día de reposo. Pero le hicieron esa pregunta a Cristo, como diciendo, Cristo, a ver qué nos dice. Fíjate que responde Cristo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Entonces vemos como que en primer lugar está la oveja. Después le dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Pero pareciera que los fariseos sí rescataban a las ovejas, pero la necesidad del ser humano no atendían. Entonces pareciera que era más importante una oveja que un ser humano. Y Cristo le dice, no, ¿cuánto más va a ser un ser humano? Más importante. Jesús dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Pero por qué? ¿Porque interpretaba bien el día de reposo? ¿Porque lo guardaba como correspondía? ¿Porque él guardaba los mandamientos como correspondían? ¿Por eso lo querían matar? Jesús nunca quebrantó el día de reposo. A propósito, porque él quería crear otro mandamiento. Jesús solamente lo puso en el lugar que corresponde el día de reposo. Pero él lo guardaba. Pero ante una necesidad que demandaba misericordia era más importante. Misericordia quiero antes que sacrificio. La misericordia está en un nivel de jerarquía más alto. Esto como que yo te diga, ¿qué es más importante, el diezmo o la necesidad o cubrir la necesidad de una persona? Obviamente la necesidad de la persona es más importante que el diezmo. Es colocar los mandamientos en donde corresponden. ¿Qué más tenemos? Dice, el quebrantamiento del mandamiento era permitido por la ley. ¿Por qué dice esto el título? Por lo siguiente. En Juan 5, 16, 18 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas del día de reposo. ¿Qué hacía? Ayudaba a la gente. No es que Jesús se iba a jugar a la pelota. No es que Jesús se iba a trabajar a ganar dinero. No era el trabajo que hacía Cristo, de ir a trabajar para ganar dinero, hacer una mesa, una silla, no por ser carpintero. No era eso el trabajo que hacía Cristo. El trabajo que hacía Cristo era hacer obras de bien, llevar pan a los huérfanos, ayudar a la viuda, sanar a enfermos, liberar a endemoniados. Eso es lo que Cristo hacía. Ese es el trabajo que Cristo hacía. Y ese trabajo estaba contemplado en la ley de Dios como correcto. De ninguna manera era culpable de romper el día de reposo por esos medios. Pero los fariseos, que tenían otra interpretación del día de reposo, lo interpretaban incorrectamente, lo acusaban, lo juzgaban mal. El verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué clase de trabajo hacía Cristo? El que acabé de decir, ayudar a la gente necesitada. De ninguna manera Cristo andaba haciendo otra clase de trabajo como hoy en día se pretende hacer en el día de reposo, que muchos no lo guardan porque consideran que Cristo lo eliminó, pero eso es por desconocer el contexto histórico y de las interpretaciones que había en los tiempos de Cristo con respecto al día de reposo. Sí, con respecto a eso. Había rabinos que interpretaban bien y había rabinos que interpretaban mal el mandamiento. Pero como desconocen el contexto cultural, el contexto histórico, ellos deducen que Cristo estaba en contra del mandamiento de guardar el día de reposo. Que Cristo no lo veía necesario guardar. Y de ninguna manera Cristo quiso decir eso. Solamente le daba la justa interpretación, la correcta interpretación al texto. Dice así, Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos
aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Dice que quebrantaba el día de reposo, sí, lo quebrantaba Cristo, pero lo quebrantaba, pero era sin culpa porque la ley así lo dictaba. Cristo ponía la misericordia por delante y el mandamiento del día de reposo por detrás. Caso contrario, que Cristo pusiera el mandamiento como más importante a ayudar a una persona, estaría pecando, tal cual como lo decían los fariseos. Pecaban porque ponían el mandamiento del día de reposo como más arriba que cualquier otra cosa. Y esa era una mala interpretación del mandamiento. Así que hasta acá el estudio de hoy. Espero que te haya abierto el conocimiento, que te haya hecho entender el término, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Significa que el ser humano, cuando dice Hijo de Hombre, significa el ser humano está en una posición más elevada a la santidad del día de reposo. Eso no significa de ninguna manera que lo tengas que quebrantar siempre. No siempre se quebrantaba el día de reposo por esas maneras. Va a haber días que no va a haber necesidad alguna y simplemente vas a tener que guardar el día de reposo, respetarlo. Porque está en los 10 mandamientos morales, está ahí, es el número 4. Entonces es importante, ¿sí? Todo aquel que guarda el día de reposo seguramente le va a ser de mucha ayuda haber entendido esto para poder explicárselo a otro. Y todo aquel que no guarda el día de reposo, pronto te voy a estar presentando un estudio para que tú veas que en verdad tienes que guardar el día de reposo. Por lógica, si tú guardas los 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos morales, deberías guardar el día de reposo porque está ahí. Pero ese es un tema a tocar en otro programa. Te voy a pasar el número de radio antes de despedirme. Nuevamente, el número de radio es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Te paso también el Facebook, MB Exhortar. Te puedes suscribir al canal para que te lleguen los siguientes programas que vamos a hacer. Y dale me gusta para que esto, darle me gusta ayuda a que los videos estén en primer lugar y que sean más conocidos, ¿sí? Y que así muchos otros puedan aprender también esto que acabamos de enseñar, la verdadera interpretación de Mateo 12 del 1 al 8, con todo su contexto cultural, histórico, bien basado en la palabra de Dios. El día de hoy finalizamos el programa. Espero que te haya sido de bendición. Los estamos viendo en la próxima. Dios te bendiga.